placer tener con nosotros acá en el coloquio del departamento a Günther Ullmann, que nos va a hablar sobre el viaje al centro de la Tierra. Adelante, Günther. Muchas gracias, Sebastián. Y muchas gracias también por la invitación. Es siempre un placer dar una charla en Chile, aunque sea virtual. Me van a perdonar mi español, castellano, no lo practico mucho, y también las diapositivas están en inglés, pero la charla la voy a tratar de dar en castellano. Entonces, el título del viaje al centro de la Tierra está tomado de la famosa novela de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que yo lo leí cuando era pequeño. Me gustaba mucho la ciencia ficción. Y hasta el momento no se ha podido realizar el sueño de Julio Verne, pero hemos encontrado las maneras de hacer imágenes de la estructura de la Tierra usando otra información, como voy a explicar. Y la otra información son lo que dan los terremotos. Por supuesto que los terremotos, como vemos en Chile, producen gran daño y muerte, etcétera, pero por lo menos dan información. Y quizás algún día se pueda usar esa información para poder predecir terremotos con suficiente tiempo. La excavación más grande que se ha hecho de la Tierra ha sido 12.2 kilómetros por un equipo ruso. Está muy, muy lejos de 300 kilómetros. Así que hay que encontrar otras maneras de viajar al centro de la Tierra. Bueno, uno de los grandes terremotos, de hecho el terremoto que ha sido más grande que se tiene, que es conocido, es en Valdivia. Ustedes, todos, la mayor parte de ustedes no había nacido todavía, pero yo sí fue en el año 60, en mayo del año 60. Y fue un terremoto 9.5 en la escala Richter. Y el tsunami que se produjo terremotos en muchas partes del Pacífico, incluyendo Japón, etc. Pero ese terremoto cambió la geografía del sur de Chile. Yo soy de Quillota, y en Quillota el terremoto fue alrededor de 7, más o menos. Lo que voy a hablar voy a tratar de explicar un teorema que se dice aquí que se puede ayudar a hacer imágenes del centro de la Tierra. Se puede realizar este viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Esto es parte de lo que se llama tomografía de tiempo de viaje. Se usa en sismología global. ¿Sí? Global significa tratar de encontrar estructura global de la Tierra, no cerca de la superficie o de otros planetas. Y se usan los tiempos de viaje de terremoto. Aquí un ejemplo, las ondas sísmicas son muy fuertes y algunas penetran en el centro de la Tierra, pues dan información. Y lo que se mide es el tiempo de viaje de estas ondas sísmicas entre distintas estaciones sísmicas que hay en muchas partes de la Tierra. Entonces esto es un problema inverso. Se puede formular como un problema inverso. Si se puede encontrar la estructura de la Tierra, han habido distintos modelos de la Tierra, midiendo los tiempos de viaje de ondas sísmicas. Ese es el problema del que voy a explicar. Aquí está una caricatura, está el epicentro del terremoto, distintas ondas, y algunas no van al centro de la Tierra, pero muchas penetran y dan información. Entonces lo que queremos encontrar, que en términos más precisos es la velocidad
de la Tierra. Cada elemento tiene una cierta velocidad o que es el inverso de lo que se llama el índice de refracción. Distintos medios tienen distintas velocidades. El agua tiene distintas velocidades, el aire, etc. La Tierra tiene distintas velocidades que queremos encontrar. Y eso es lo que determina la estructura. Pero también este tipo de problema aparece en otros campos, por ejemplo, en imágenes médicas, lo que se llama sismología del cuerpo humano. Sismología porque se usan ondas también, pero no son ondas, son ondas de distintas frecuencias. Son ondas de alto sonido. Si hay un transmisor de ondas sonoras. Esta es una sección del cuerpo. Y las ondas, dibujé una curva aquí para explicar lo que es, pero son las perpendiculares a los frentes de onda. Se producen ondas y estas curvas son bien particulares. Voy a explicar que son geodésicas de una métrica. Y se toma el tiempo de viaje. El tiempo de viaje también se llama el tiempo de vuelo. Y si la velocidad está escrita como c de x en la notación, el tiempo de viaje está el elemento longitud infinitesimal, se integra sobre la curva todos los tiempos infinitesimales, eso da el tiempo de viaje, o el tiempo de vuelo. Entonces, el problema inverso, por una parte, el problema inverso es recuperar esta velocidad conociendo estos tiempos de viaje. El problema es altamente no lineal porque estas curvas dependen de las distintas estructuras que hay en el interior. O sea, depende de la velocidad. Pero no sabemos cómo depende, estamos tratando de encontrar eso. Entonces, el problema inverso es encontrar la velocidad midiendo los tiempos de viaje. Esto se llama transmisión de tomografía ultrasonido. Transmisión porque se mide al otro lado, ¿no? También uno puede hacer reflexión, como voy a explicar en un momento. Por favor, interrúmpanme con preguntas si hay alguna, no hay problema. Esto también aparece en la tomografía del océano, acústica del océano. De hecho, se usó para, por ejemplo, encontrar la velocidad del sonido en el agua, que es aproximadamente 4 veces lo del aire, lo que usan las ballenas y los delfines para viajar en el océano. Se usan transmisión de sonido. Entonces se mide, se hace tiene una campana aquí, se hace el sonido, se recibe en el otro bote y por el tiempo que toma se hace una estimación de la velocidad. Pero esto de la tomografía acústica del océano se usa también para encontrar la temperatura, porque la temperatura depende de la velocidad. También voy a explicar un poco más de esto. Entonces, aquí en este caso se está midiendo también el tiempo de viaje entre distintas fuentes. Si hay cambios de velocidad, eso está relacionado con cambios en la temperatura. Y así se puede determinar la temperatura del océano. Por ejemplo, que la temperatura ha subido en el océano se hace de esta manera. En detección de cáncer, esto se usa en detección de cáncer, y este es el método. Aquí se pone el seno en agua, que produce el sonido, se propaga más rápido, y se toman ondas en un lado y se mide el tiempo que se demora en llegar al otro lado. Y aquí se trata de encontrar si hay cáncer a las mamas.
Pero eso no es el único tipo de tomografía. De este caso también hay lo que se llama reflexión. Si hay puntos de singularidades, por ejemplo, en el medio, las ondas se reflejan. Y este es el caso de un obstáculo. Hay un obstáculo aquí, hay casos, las ondas se reflejan en este caso, pero también se transmiten. Ambos están presentes y la situación es bastante complicada. Puede haber todo tipo de transmisión de ondas, pues refracción, difracción, la propagación de ondas bien complicada. Y por ejemplo de reflexión en exploración de petróleo, la mayor parte del petróleo se encuentra en el océano. Tiene un barco tiene una cola bien grande y se mandan sonidos, explosiones de sonido, y se mide la reflexión, y se toma el tiempo de viaje que se demoran estas ondas en reflejarse, y se trata de encontrar la estructura interna, en particular si hay petróleo. Porque el petróleo tiene distinta velocidad o índice de refracción que las rocas que lo rodean. Esto es un método típico en imágenes médicas, ultrasonidos, se mandan ondas de frecuencia alta, pero en este caso se mide la reflexión. Y de los ecos, del tiempo que se demora, se hace una imagen del interior, y este es un método que es totalmente normal en mujeres que están embarazadas. Yo voy a hablar especialmente de la transmisión. Si tengo tiempo al final un poco de reflexión, pero este va a ser el punto principal. Entonces, como dije antes, la motivación de esto fue encontrar la estructura interna de la Tierra midiendo los tiempos de viaje de las ondas sísmicas. De nuevo están estas curvas, son perpendiculares a las ondas de propagación. Y este problema fue considerado al principio del siglo XX por Herglotz, un matemático, y 2 años después los geofísicos que no conocían del trabajo de Herglotz. Y el modelo que ellos tomaron fue el asumir que la velocidad de la Tierra es esféricamente simétrico. Eso depende, la velocidad depende solamente del radio. Y asumiendo esta condición, que la velocidad aumenta cuando se va hacia el centro de la Tierra. Entonces, asumiendo esta condición, encontraron una fórmula de inversión, una fórmula que estudiada en geofísica, en sismología global, es típica, una de las pocas fórmulas que hay para determinar la velocidad usando el tiempo de viaje, en este caso. Pero el modelo que usaron, por supuesto que fue muy valioso y fueron las primeras estructuras de la Tierra que se encontraron, pero la velocidad no depende del radio, depende de muchos factores, y de hecho, como voy a explicar, no es ni siquiera isotrópica, que voy a explicar ese término. Entonces, ¿cuáles son estas curvas de propagación? Primero, y como dije, son las perpendiculares al frente de onda, pero ¿cómo se determinan? Se usa el principio de Fermat, que inicialmente se usó para la teoría de la luz, pero se usa también para el sonido. El principio de Fermat dice que el sonido o la luz trata de ir de un punto al otro en el mínimo tiempo posible. Pero el tiempo depende de la velocidad. Y aquí está, en este caso, la velocidad, este es el caso del índice de refracción. El índice de refracción es el inverso de la velocidad. Entonces el índice de refracción es muy bajo, aquí es blanco y aumenta. Entonces, para encontrar el tiempo mínimo de ir a punto A a B, uno toma estas curvas, porque la curva recta no sirve.
se demora más tiempo, trata de usar el mínimo tiempo posible. Tiende a ir hacia el índice de refracción más pequeño, ¿no? Y esto, por eso, este tipo de índice de refracción aparece en la naturaleza, por ejemplo, en el desierto. Si es muy caliente cerca del desierto, en cualquier superficie caliente, el índice de refracción, de nuevo repito, el índice de refracción es el inverso de la velocidad, es muy bajo y aumenta a medida que uno se aleja de la superficie. Entonces, las curvas de propagación, esta es la teoría de rayos, se curvan, como en este caso, y cuando uno piensa que está viendo agua, realmente está viendo el cielo. Eso es el espejismo, ¿no? La teoría de Fermat explica muchas cosas, y estas curvas son entonces lo que se llama geodésicas. Las geodésicas son curvas que minimizan localmente la longitud, o sea, la longitud, o en este caso el tiempo que se demora. La longitud, por supuesto, que está relacionada con el tiempo. Y entonces hay una métrica aquí, y las personas que no están informadas sobre métrica no importa, piensan en la velocidad, que es un múltiplo de la métrica habitual, con lo que nosotros medimos la métrica euclidiana, lo que se mide normalmente, pero aquí se multiplica por este factor, en el caso de Herglocks y Wickert y Sofritz. O sea, más grande sea la velocidad, menor es la longitud. Esto es inversamente proporcional al cuadrado. Pero en general, si no están familiarizados con métricas riemannianas, no importa, piensan en la velocidad. Pero uno, como dije, debiera considerar velocidades que dependen de X, no solamente del radio, que varía con X, son inhomogéneas. La velocidad en este caso es independiente de la dirección CX, esto se llama el caso isotrópico. Pero la velocidad no es isotrópica en general. Por ejemplo, el centro de la Tierra se ha mostrado que es anisotrópico. La velocidad es distinta en distintas direcciones. Es más rápida, en el caso de la Tierra, en la dirección del eje de rotación de la Tierra. Y esto se modela con lo que se llama una métrica riemanniana, pero no, si no están familiares con métrica riemanniana, piensen en una métrica positiva definida. La velocidad o el índice de refracción no va a ser una función, sino va a ser una matriz, que es positiva definida. Y la velocidad en este caso depende de dirección. La velocidad es el inverso de esta métrica, como en este caso, y se toma la raíz cuadrada. Esto solo se llama la longitud del vector psi en la métrica g, pero esta es la definición de la velocidad. Como pueden ver, depende de la dirección. Y g y j con el índice arriba es el inverso de la métrica g, como en este caso es el inverso. Entonces la velocidad es anisotrópica. En el cuerpo humano, por ejemplo, cualquier músculo es muy fibrado y es anisotrópico. El cerebro es anisotrópico. En muchos medios, en la Tierra, cualquier cristal es anisotrópico. Entonces esto es un modelo más general. Y es el caso que quiero considerar. Entonces la información de los tiempos de viaje está inscrito en la función de distancia, se llama función de distancia de la frontera, que voy a explicar en general, pero no pueden pensar en un dominio como la Tierra y una métrica positiva definida que es el índice de refracción o el inverso de la velocidad, que depende de la dirección.
Se puede tomar una variedad, si son familiares con variedad, o un dominio compacto, con frontera, como la Tierra. Y la función distancia es el ínfimo de la longitud de todas las curvas que unen los puntos X e Y, en la frontera. Y esto da una métrica en la frontera con la frontera. Es un concepto fundamental en geometría riemanniana, pero no tienen que pensar, esto es el ínfimo de todo el tiempo mínimo que se toma en llegar de X a Y. La longitud de la curva está dada por la superposición, la suma de todas las longitudes infinitesimales de los vectores tangentes a la curva. Y el primer problema inverso que considerar es la pregunta si uno puede recuperar la métrica que renueva o matriz, de nuevo representa el inverso de la velocidad, significa que puede recuperar la velocidad conociendo la función distancia entre cualquier punto en la frontera. Este es un problema típico inverso. Se sabe información solamente en la frontera, afuera uno hace mediciones afuera, y quiere encontrar información de lo que está pasando en el interior. Como en el caso de la Tierra, uno quiere encontrar la estructura de la Tierra. Y hay otra motivación para las personas que están interesadas en teoría de cuerda. Esto se llama el bulk. ¿Cómo se dice bulk? La variedad se llama bulk, que no sé la traducción. Se puede recuperar el interior con la información en la frontera. Si uno se puede realizar, por ejemplo, en 3 dimensiones, es el principio de holografía, se puede realizar un cuerpo en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, que es la frontera. Esta es más o menos la información. Pero el problema no se puede recuperar la métrica de manera única, y recuperar es el problema que se llama el problema de rigidez de frontera, porque si hay cambios de variables o diffeomorfismos que son la identidad en la frontera, significa que dejan un punto X y fijo, pero hacen cualquier cosa en el interior. Si uno considera lo que se llama el pullback de la métrica, te da la misma información. Y eso se puede ver de la manera siguiente. Esas son lo que se llaman isometrías, preservan longitud. El pullback de una matriz G está dada por el jacobiano. Este es el jacobiano, la matriz de las derivadas, compuesto con la métrica con el transpuesto, compuesto con el diffeomorfismo, el cambio de variable. Y eso se puede ver rápidamente si uno toma la longitud de la curva, escrita en coordenadas aquí, y cambia la curva por este cambio de variables. Usa la regla de la cadena y puede encontrar fácilmente que es el pullback, lo que aparece aquí, la nueva métrica, es lo que escribí aquí, y la longitud es la misma, porque esto es la misma longitud, y los puntos X están fijos. Entonces hay una gran unicidad, cualquier cambio de variable que sea la identidad de la frontera da origen a una nuevo índice de refracción o velocidad que es la misma que uno tenía. No son malas noticias en principio, pero esta es la realidad. Pero en general uno puede encontrar este diffeomorfismo si sabe información a priori sobre la métrica, que en el caso de la Tierra sabemos la información. Entonces es posible encontrar este diffeomorfismo si uno hace la pregunta de si es la única obstrucción. Si esta es la única obstrucción a unicidad. Y no es la única obstrucción. Esta es la razón por la que Herglocks y Wickert Software asumieron esta condición que la velocidad
aumenta a medida que uno va hacia el interior. Si uno tiene un punto donde la métrica es muy alta, muy grande, eso significa que la velocidad es muy baja. Recuerdo que la velocidad es el inverso de la métrica. Las curvas que van a minimizar la longitud no van a ir por el punto x0, van a ir alrededor. Uno no va a poder decir nada sobre el punto x0. Esta es una región de velocidad muy baja y las ondas tratan de evitar esa región. Las ondas más rápidas, digamos. Hay ondas que van por el punto x0, pero toma mucho más tiempo. Y la longitud, la función distancia mide el ínfimo de las longitudes. Y esta es la condición más precisa de la distancia del punto X a la frontera más grande que la longitud. La distancia entre cualquier otro punto no va a poder decir nada sobre el punto X0. En la esfera, en el hemisferio sur, donde están ustedes, y toman la geodésica, que son estos arcos que unen los puntos por donde viajan los aviones, ¿no es cierto? Y si uno aumenta un poco la métrica en el polo sur, no va a ir del punto X a el punto Y en el Ecuador por el polo sur, va a ir por el Ecuador, ¿no? No se va a poder decir nada sobre el punto, sobre el polo sur, sobre la métrica en el polo sur. ¿Cuánto tiempo tengo? Adelante nomás, a priori 35 minutos, pero si te pasa un ¿Cómo? poco está bien. ¿Cómo? ¿Cuánto? 35 minutos, A pero 35. si te pasas un poco no hay ningún problema. Ah, voy a tener que apurarme un poco. No, no, puedes pasarte un poco. Ok, y este hecho de que las ondas tratan de usar, tratan de evitar regiones de velocidad baja, se usó en la Segunda Guerra Mundial para ocultar submarinos. Porque, como dije anteriormente, la temperatura está relacionada con la velocidad. Si la temperatura, cuando la temperatura es más baja, la velocidad es más baja, y en ese caso, entonces lo que podían medir es la temperatura en distintas, si uno está en un dado nivel, puede medir la temperatura y uno se basa en las regiones de más baja temperatura. Y así se evitan las ondas, la mayor parte, ¿no? Hay ondas que van a penetrar. Con el sonar se podía ocultar los submarinos, usando el mismo principio que hablé aquí, de si uno tiene una velocidad muy, muy baja, las ondas que minimizan el tiempo van a evitar esta región. Pero hay ondas que sí penetran, pero es difícil medirlas. Entonces, se hace porque no es cierto que uno pueda recuperar. La métrica tiene esta obstrucción, y también hay esta otra obstrucción que es la que, que expliqué anteriormente, que si tiene una velocidad muy baja, se toma una definición, que una variedad con una métrica o un dominio con una matriz se llama rígido por la frontera. Si hay otra distancia que es igual, entonces existe este cambio de variable de tal manera que una métrica es el pullback de la otra. Lo que hemos aprendido es que la variedad necesita que se necesita alguna condición, como lo que encontraron Herglotz, Wicker y Sofres en el comienzo del siglo XX. Se necesita alguna condición. ¿Cuál es la condición? Bueno, eso es un problema. Y una condición que se ha propuesto, lo que se llama que la variedad con la métrica sea simple. Y de nuevo, pueden pensar en un dominio con una matriz positiva definida. ¿Qué es lo que es simple? Simple significa que dados dos puntos en la frontera existe una única geodésica que minimiza la distancia.
y la frontera es estrictamente convexa. Por ejemplo, este caso es estrictamente convexo. Estrictamente convexo esencialmente significa que dado 2 puntos, la geodésica está adentro de la variedad. Es simple la condición que dice que las geodésicas minimizan longitud, no solamente localmente, las geodésicas siempre minimizan la longitud localmente, pero también globalmente. Y la conjetura es que esto apareció en geometría diferencial, pero fue considerada en geofísica mucho antes. Se llama rígido por la frontera. Si de la función distancia uno puede recuperar la métrica, excepto por este cambio de variables que es la identidad de la frontera, excepto por lo que se llaman isometrías, que preservan la longitud, que son la identidad de la frontera. Esto fue propuesto por René Michel. Pero la condición de simplicidad no es la condición que Herglotz impuso, no recuerdo la derivada del radio sobre la velocidad, es positiva. Por ejemplo, este ejemplo fue construido por François Monard. Estas son métricas radiales, son gaussianas, tienen un parámetro sigma y K. K es el más importante aquí. Estas son las geodésicas que aparecen en distintos casos, dependiendo del K. En K, para este valor, la métrica es simple, se ve el comportamiento muy bueno de la geodésica. En este caso, cuando K es 0.49, las geodésicas que parten del punto 0 forman lo que se llama una cáustica, o también puntos conjugados de la métrica. No hay una única geodésica que une los 2 puntos. Como ven, las geodésicas se concentran en un punto de la frontera. Y en este caso, las geodésicas tienen puntos conjugados, lo que se llama cáusticas, en el interior. Es muy fácil construir estos ejemplos, son ejemplos bien claros, pero estas métricas satisfacen esta condición. O sea, la condición de simplicidad no es lo mismo que la condición de Herglotz and Wickert and Soflitz. Voy a saltarme esto. Entonces la conjetura es que la función distancia determina la métrica. Hay bastantes resultados en geometría, pero un resultado que resuelve el problema en dimensión 2, el primer resultado fue de Otal y Kroc, que si la curvatura es negativa, la curvatura gaussiana negativa, la curvatura gaussiana negativa significa que las geodésicas se esparcen. Es el caso del caso hiperbólico, hiperbólico. En el caso de la esfera es lo contrario, la curvatura es positiva y las geodésicas se tratan de juntarse, ¿no? El teorema entonces es que en dimensión 2 la conjetura es válida. Las variedades de dimensión 2 que son simples son rígidas por la frontera. ¿Sí? Pero la condición incluso de Herglotz, de simplicidad, son condiciones muy fuertes, porque, por ejemplo, en general hay puntos conjugados de la métrica, como en este caso. Entonces, la condición de Herglotz tiene mucho más sentido que la condición de simplicidad, porque de hecho en muchas partes la velocidad aumenta cuando uno va hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo que tiene que hacer, en vez de considerar esa condición de simplicidad, es todas las geodésicas, no solamente las geodésicas que minimizan distancias, y eso se hace yendo al espacio de fase. Entonces, uno toma puntos y direcciones, o puntos y velocidad. En este caso yo voy a tomar direcciones, que es el punto de vista de Hamilton. Esto se llama teoría de Hamilton-Jacobi,
de la geodésica. Esto es el hamiltoniano, el G y J, A y J, índice arriba es el inverso de nuevo. Entonces, esto está normalizado para que HG0 sea la esfera en esta métrica de radio 1. Es una normalización. Y lo que se toman las bicaracterísticas, son curvas en espacio de fase. Entonces vamos a espacio de fase, porque dado un punto y una dirección, hay una única geodésica que pasa por ese punto con esa dirección. Porque uno resuelve un sistema de ODI, que es este, en espacio de fase. Se llama el hamiltoniano, el campo vectorial hamiltoniano, la derivada con respecto a psi menos la derivada con respecto a x. Entonces estas curvas quedan en la esfera de radio 1 o cuando Hg es 0. Y una manera de mirar a la geodésica, en vez de buscar la minimización de la distancia localmente, son las proyecciones en X de estas bicaracterísticas. Desde un punto de vista muy útil de ir al espacio de fase, se usa en mecánica clásica todo el tiempo. Como dije anteriormente, las geodésicas evitan regiones de velocidad baja, pero algunas penetran, y esas son las que queremos usar. Y lo que se usa es la información de los... lo que se llama la relación de scattering. Tenemos que mirar el comportamiento de todas las geodésicas. Entonces, un punto y una dirección, lo manda sigue la geodésica, asumiendo que no está atrapada, y mide el punto de salida y la dirección de salida. Eso se llama la relación de scattering. Entonces, si sabemos el punto de entrada, la dirección de entrada de la geodésica, se mide el punto de salida y la dirección de salida. Y la pregunta es, con esa información, ¿no? uno está mirando toda la geodésica, puede recuperar la métrica. Y la condición es, si la variedad no atrapa, entonces la relación de scattering determina la métrica, excepto por este difimorfismo. El difimorfismo está siempre presente. Y quiero enfatizar que este es el problema que uno debe considerar. Porque si la variedad es simple, es fácil demostrar que la relación de scattering no es una nueva información, es la misma que la función distancia. Entonces, si uno resuelve este problema, resuelve el problema el problema anterior. Sí, Perdón, es simple. Pero esto es más general, ¿sí? una pregunta, ¿qué significa exactamente que la variedad sea non-trapping? Y que las geodésicas, el tiempo de éxito de todas las geodésicas que parten del punto de la frontera con la dirección es finito. Ah, ok, gracias. O sea que las geodésicas no van alrededor, no se dan vuelta por siempre en el interior. ¿Está claro? Sí, gracias. Claro. Y entonces hay un nuevo problema que se llama rigidez de longitudes, lens rigidity. Tiene punto la dirección, el punto final la dirección y también la distancia. Uno puede tomar la distancia. Y la pregunta es si todo esto determina la métrica unívocamente, excepto por el cambio de variables. Siempre está el cambio de variable que es la identidad de la frontera, que uno no puede recuperar la métrica, excepto por eso hay obstrucciones. En este caso miramos a todas las geodésicas. Antes lo que estábamos mirando la función distancia solamente, que evita los puntos de baja velocidad. Y voy a ir rápido, perdón por pasarme, yo pensé que eran 50 minutos. No, no, adelante, no hay tanta restricción, puedes Entonces hablar. Te quedan 20 minutos, pero puedes ok, pasarte, ok. no hay problema. Lo que consideramos fue el resolver este problema con data parcial primero. Supongamos que tenemos un punto, y esto es estrictamente convexo para que la geodésica que une los puntos. Entonces esto es una variedad en la frontera que está cerca del punto, un conjunto abierto cerca del punto, que puede ser muy pequeño. Aquí está dibujado más grande, ¿no?
para explicarlo. Entonces uno sabe solamente la función, en este caso, localmente siempre hay una única geodésica que une dos puntos, no se necesita mirar a la relación de scattering. Entonces existe una única geodésica que une los puntos, entonces puede tomar la función distancia. La pregunta es si por la función distancia se puede recuperar la métrica localmente cerca del punto P. Esto se llama data parcial, no se sabe la data en todas partes, solamente de algunas geodésicas puedes recuperar información en todo caso, cerca del punto P. Y ese problema fue resuelto, por ejemplo, en el caso isotrópico. En el caso isotrópico no hay obstrucción. Voy a saltarme esto para... Este problema fue totalmente resuelto. Uno puede recuperar en dimensión 3 o más alta, uno puede recuperar la métrica cerca del punto P. Esto está escrito en este caso, en el caso isotrópico, pero es cierto en general. Entonces, ¿cómo hacerlo para... Eso resuelve el problema localmente, cerca de la frontera. La pregunta es cómo poder encontrar, cómo ir hacia el centro. Entonces lo que uno hace es ir en capas, como cuando se corta una cebolla, ¿no? Se va en capas. Y entonces se resuelve el problema localmente, después uno tiene que llegar a un punto que sea estrictamente convexo para poder seguir, ¿no? Entonces se toma una condición que se llama la condición de foliación. Todo punto tiene una superficie estrictamente convexo que pasa por el punto. Entonces de esa manera uno resuelve el problema localmente, llega a un punto que es estrictamente convexo, sigue hasta que llena la variedad. Se llama la condición de foliación. Y el teorema que mencioné que dije, el teorema del que hablé al comienzo, es la foliación existe si hay una función estrictamente convexa en la variedad. En este caso uno puede resolver el problema global. No, si la foliación se satisface, uno puede recuperar la métrica, excepto por esto, conociendo la relación de scattering. ¿No? El punto de entrada, dirección de entrada, lo manda al punto de salida, dirección de salida, y el tiempo que se demora en llegar entre los dos puntos. Se resuelve el problema totalmente siempre que exista esta función estrictamente convexa, y cuando existe, se sabe que existe para variedades, o esto un poco más técnicos, de curvatura seccional negativa, pero esto es el caso más importante. Incluso cuando uno tiene curvatura positiva, como el caso de la esfera, también es cierto, hay muchas cáusticas en este caso, si la condición se satisface. Gunther, ¿Sí? por ¿Voy a cierto terminar que... aquí? No, al contrario. Quizás me confundí con la pregunta anterior. Yo te respondí el tiempo de queda harto tiempo. Es 1 hora a priori la charla, así que no te apures en ¿Cómo? terminar. ¿Es una ¿Tienes hora? tiempo? Sí, es 1 hora, es hasta las 12:35, porque partimos a las 11:35. Ok, entonces estaba Creo apurándome un que, poco. sí, creo que me confundí al responderte. Ya, Tienes yo tiempo, pensé así que que 35, tranquilo. ya entendí 35 minutos. No, eso era lo que faltaba para terminar. Ya, ok, perdón. Así que tranquilo. Entonces, para recapitular lo que fue muy rápido, consideramos el caso de datos parciales, y en este caso se puede resolver completamente el problema de la función distancia, se puede recuperar la métrica, localmente, cerca del punto, ¿no? Es una vecindad suficientemente pequeña del punto. Y este es el teorema que se menciona aquí. También no solamente hay unicidad, sino estabilidad. Significa que si las distancias están cerca, las métricas están cerca,
excepto por el difimorfismo, y un método de reconstrucción. Voy a mostrar algunos experimentos numéricos. Entonces este es el problema de dato parcial. Se puede resolver totalmente, esto es en dimensión 3 o más alta, ¿no? Estamos considerando el caso físico de dimensión 3. Se puede resolver, el caso local se puede resolver completamente. Entonces, ¿cómo hacerlo para el problema global? Cuando uno conoce la información no solamente localmente, sino globalmente. Entonces, lo que se define esta condición de foliación, que uno puede, dado cualquier punto, existe una superficie estrictamente convexa que pasa por ese punto, excepto un conjunto que sea nowhere dense, ¿cómo se dice? Denso en ninguna parte, ¿no? Entonces la idea es ir por capas, ¿no? Como pelando una cebolla, uno resuelve el problema localmente, cerca de la frontera, por el teorema anterior uno sabe que lo puede resolver, y después sigue marchando hasta que cubre la variedad. El problema es que uno necesita que esa condición de foliación se satisfaga, ¿no? ¿Cuándo se satisface? Es la pregunta. Y lo que quiero explicar que la condición de foliación es realmente la condición que tenían Herglocks y Wicker y Sofres. Ellos demostraron que uno puede determinar una velocidad que sea radial por esta condición que parece muy, pero no es extraña para nada. Y esto realmente no es la manera como ellos lo miraron, pero es una condición geométrica. Esto es equivalente a que las esferas euclidianas, que son estrictamente convexas, por supuesto las esferas son estrictamente para la métrica euclidiana, para la métrica habitual, también son convexos para esta métrica que expliqué anteriormente, el 1 partido por la velocidad al cuadrado. Es la métrica que queremos considerar. Entonces, las esferas son convexas para esta métrica, entonces hay una foliación. Si se satisface esta condición, hay una foliación. Entonces, la condición de Herglocks es equivalente a la condición de foliación por las esferas. Entonces, esto es, la condición de foliación es realmente esta condición de que se puede foliar de esta manera, es el análogo de la condición de Herglocks and Wicker and Surface. En particular, se admiten cáusticas. Uno puede tener cáusticas, o sea, puntos conjugados de la métrica. Cuando las geodésicas se juntan, eso es posible con esta condición. Y el teorema, de nuevo, por ejemplo, estas métricas, la métrica de K.49 y 1.23 satisfacen la condición de foliación y tienen cáusticas en el interior. En el caso de simplicidad, el caso de la izquierda, que es mucho más sencillo. Entonces el teorema que mencioné al Gunter, una consulta, esa foliación tiene que ser por subvariedad de dimensión 2 en el caso, porque ahí tú lo que estabas Claro, aplicando era la geodésica. claro, no, Con singularidades. la foliación son por la esfera, esto no es la foliación. Claro, ya. La foliación, esto está en dimensión 2, ¿no? Allá en este caso son curvas. Pero en el caso Son de dimensión curvas. 3 serían foliaciones de Esfera, dimensión 2 claro. que tendrían singularidades. Puede tener singularidades al final, por ejemplo, un Claro. punto. Entonces uno tiene esferas que se juntan en un punto, por eso dijo up to a nowhere dense set, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, una recta también, un conjunto de Una recta singularidades. también puede ser. Lo que uno quiere es un dominio, Un abierto que sea. abierto. Claro, eso uno no quiere donde no haya convexidad, ¿no? Porque de ahí no puede seguir. Esa es la condición de foliación.
¿Está claro? Ok, entonces, la manera de construir la foliación es construyendo una función que sea estrictamente convexa. Entonces toma los niveles, partiendo de la frontera que sea 0, los niveles donde f es constante dan la foliación, si la función es estrictamente convexa. Entonces en este caso, si existe una función estrictamente convexa en esta variedad con esta métrica o en este dominio con esta matriz, uno puede resolver el problema totalmente. Es cierto que el difimorfismo es la única obstrucción a unicidad y también uno puede mostrar estabilidad, como dije antes, y reconstrucción, no solamente unicidad. Entonces la pregunta geométrica es ¿qué variedades satisfacen esta condición de que hay funciones estrictamente convexas en esa variedad o la foliación? ¿Cuándo se satisface la foliación? La condición de Herglotz, Wicker y Sofries es una, en el caso que la métrica sea radial y sea isotrópica, pero en general se satisface para variedades estrictamente convexas cuya curvatura seccional sea no negativa. Esto es importante porque tiene puntos positivos, muchos puntos positivos la curvatura. En ese caso, como dije anteriormente, las geodésicas se tienden a juntarse, hay muchos puntos conjugados o cáusticas. También es el caso de curvatura negativa, si es simplemente conexo y si no tiene puntos focales. Ese es el teorema que mencioné anteriormente que puede ayudar a encontrar el interior de la Tierra porque se asume que la condición, algo como la condición de Herglotz, se satisface en estas capas. Entonces esto da nuevos resultados en el problema original de la función distancia, cuando las variedades son simples y las funciones son simples, curvatura seccional no negativa o curvatura seccional no positiva, simplemente conexa y no puntos focales, se satisface. Y aquí hay una pregunta que alguno de ustedes quizás pueda considerar. Si las variedades simples satisfacen la condición de foliación, parece ser bastante sencillo, pero no sabemos la respuesta a eso. Si uno resuelve esta pregunta, resuelve totalmente la conjetura que variedades simples son rígidas por la frontera, es decir, la función distancia determina la métrica, excepto por esta isometría, este cambio variable que es la identidad de la frontera. Como dije, sabemos bastantes condiciones suficientes, pero esta no la sabemos. Si variedades simples satisfacen la condición de foliación. Como dije anteriormente, la condición de foliación es mucho mejor que simplicidad porque admite cáustica, y esto sucede en la Tierra y en muchos medios, que las geodésicas se juntan, tienen puntos conjugados. Y en el tiempo que me queda, nada, voy a explicar un poco el método de demostración que tiene que ver con CT scans, ¿no? En CT scans uno toma una sección del cuerpo, toma una fuente de rayos X, un detector, y toma la línea que los une, la propagación de las ondas en esta línea. Y la pregunta es si uno puede recuperar la densidad midiendo la atenuación de los rayos X. ¿Cuántos se atenúan? Viajan en línea recta, pero se atenúan. Y uno mueve la fuente y mueve el detector. ¿No? Por esto, la resolución de este problema recibió el premio Nobel. La matemática fue hecha mucho tiempo por Radon, en el año 17, y los primeros CT scans fueron desarrollados por Cormack y Hounsfield y recibieron el premio Nobel de Medicina. Esto revolucionó la medicina, ¿no? Y Radon, me queda muy poco tiempo, encontró una fórmula. La pregunta es si uno conoce si uno tiene una función y uno conoce la línea, la integral, sobre la línea de la función, que es la atenuación,
puede recuperar la función. Y encontró una fórmula precisa de inversión. Y una manera de mirarlo es lo que se hace, esta es la transformada de rayos X o de radón. Uno integra la función en líneas rectas, y si toma lo que se llama la proyección, que es el adjunto, esto se hace habitualmente con matrices. Uno toma la matriz A estrella A, esto se hace lo mismo para operadores. Uno puede encontrar un inverso precisamente, que es la raíz cuadrada de Laplaciano. Y esto es lo que hacemos para el problema, para la linealización del problema que considero de la función distancia. Uno considera la integración de la función sobre geodésicas. El tau es el tiempo de éxito de cuando la geodésica se va de la variedad. Uno considera la integración sobre geodésicas, no sobre líneas rectas solamente. Las geodésicas son, en la métrica euclidiana, las geodésicas son líneas rectas, pero en general no son rectas, ¿no? Entonces, esta es la linealización de este problema, G, esto de G, y esto es lo que se puede resolver localmente. Eso es lo que demostramos que fue el aporte principal. Consideramos la integración, no solo en el caso local, la integración sobre geodésicas de funciones localmente, solamente sobre geodésicas que unen un punto cerca de un punto, lo que considera el problema local. Encontramos una fórmula de inversión para este operador. Y esto llevó a la resolución del otro problema. O sea, esto es lo que es, uno tiene un punto que es convexo. Uno no está tomando solamente las físicas que une un punto en un abierto cerca del punto, y solamente esas geodésicas están considerando. Aquí estoy dibujando como líneas rectas, pero pueden ser curvas, por supuesto. Se cortan, se toman solamente esas geodésicas y se toma el adjunto. Esto es similar a lo que estábamos haciendo antes, excepto por este corte, y uno encuentra la forma de ese operador, creando una frontera artificial precisa, y lo puede invertir. Entonces, estoy tratando de decir los métodos de demostración, un poco de la idea de la parte matemática, al menos del caso linearizado. Se puede encontrar un inverso, similar a lo que hizo Radon. En este caso, localmente, en la identidad se puede encontrar un inverso más un término que es muy pequeño cerca del punto P, porque esta región es pequeña. Estamos invirtiendo cerca del punto P. Entonces se usa una serie de Neumann. El inverso, esta es la norma es pequeña, se puede invertir. Entonces se puede encontrar un inverso para P. Si se encuentra un inverso para P, se encuentra un inverso para la transformación geodésica. Esta se llama la transformación geodésica de rayos X. Hicimos experimentos numéricos con esta velocidad, distintas funciones, y funciona bastante bien. Esta es la solución exacta, la solución aproximada, con distintas funciones. Esta es la serie de Neumann, como dije, este es el primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, y el error va decreciendo a medida que uno va tomando más términos en la serie de Neumann. Y para el caso no lineal, se toma el modelo Marmouzy, que es el que se usa para cualquier método numérico que uno tenga en geofísica. Tiene que tratar este método. Las velocidades son sumamente complicadas. Toma una sección del modelo Marmouzy y el método fue bastante bueno para este caso. Y con eso voy a terminar. No me queda más tiempo. Muchas gracias.
Bueno, agradezcamos entonces a Gunther. Y es el momento de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie entendió nada? Sebastián. Hola, Gunther, muchas gracias ¿Cuál? por tu charla. Eh, Solo una pregunta más técnica. ¿La estabilidad que se obtiene, de qué tipo es? ¿Logarítmica? No, no, es estabilidad Lipschitz. Ah, Lipschitz. Sí. En el caso Ah, bonito. lineal. En el caso no Ya, lineal es Hölder. ya, perfecto. Entonces es un método mucho mejor que, por ejemplo, el método de impedancia eléctrica. Claro, Este método es mucho mejor, pero necesita esta condición de foliación. claro. Sí, sí. Una pregunta, Walter. ¿Sí? ¿Es posible, digamos, que algún objeto sea no interceptable? Sí, sí. ¿Como qué tipo de objeto sería no interceptable? Sí, eh, por ejemplo, en este caso, eso tiene mucho que ver con invisibilidad. Cuando la velocidad va siendo muy pequeña y llega a cero. Entonces, si tienes una región donde en la frontera la velocidad es cero, eso no se puede ver. ¿Tú tendrías alguna forma de producir esa invisibilidad en un objeto moviéndose a una cierta velocidad? Sí, sí, se puede producir. Sí. ¿Cómo se produce? Por eso se usan materiales, no son materiales que se pueden encontrar en la naturaleza, ¿no? Se llaman metamateriales, Ajá, se fabrican. se fabrican artificialmente, que hacen que el sonido no penetre, que las ondas de sonido... yo pensaba hablar de eso, de hecho, en la charla, pero he dado muchas charlas sobre invisibilidad y no quería dar otra más. Eh, eh, se pueden construir lo que se llaman materiales, metamateriales, de tal manera que las ondas de sonido, y de hecho las ondas de luz también, se está tratando con las ondas de luz, se puede hacer con las ondas de microondas, por ejemplo, eso se puede hacer con microondas, pero ondas de sonido definitivamente, de tal manera que vayan alrededor, no penetren el objeto, no se puede recuperar nada sobre la velocidad. Está basado en este principio, ¿no? Esto es lo que trataba de explicar aquí. Ujú. Si uno empuja un poco este método de tratar de ir a regiones de velocidades más bajas a cero, uno puede ocultar totalmente el submarino. Las ondas de sonido no van nunca a penetrar. Aquí, si la velocidad es muy pequeña, hay algunas ondas que penetran, pero es muy difícil detectarlas. Pero esto no va a suceder en el océano, pero casi, ¿no? Casi puede suceder. Aproximadamente se puede suceder. Pero como dije, se pueden construir materiales que tengan esa propiedad que las ondas de sonido vayan alrededor. ¿Y en el aire puede suceder? En el aire, no, no. O sea, todo O objeto en sea, el aire es detectable. uno puede construir un material, o sea, un material, por ejemplo, una capa como la Harry Potter, ¿no? Una ¿Ya? capa de tal manera que las ondas vayan alrededor, en cualquier parte, ¿no? Puede Ya. ser en el aire o en el océano, donde sea. O sea, la Pero ciencia ficción está ahí al lado. son creados artificialmente, ¿no? Claro, o sea, la ciencia ficción está al lado y hay algunos que la pueden tener, digo. Sí. Claro. Claro. Pero uno puede llegar muy cerca, ¿no? Puede encontrar velocidades que son muy pequeñas, entonces que evitan las ondas de sonido. Pero algunas ondas penetran, ¿no? En ese caso. Andrés tenía una pregunta, creo, y luego Humberto. Humberto primero. Ah, Humberto primero. Dale.
Gracias, qué gusto verte. Muy Ya, bonita. igualmente. Oye, tengo una pregunta. Supongamos por un momento que la Tierra fuese en dos conos. Dos conos. ¿Cómo? Supongamos por un momento que la Tierra fuese en dos conos. Se te escucha un Ajá. poco mal, Se Humberto. te Sí, escucha mal. no te escucho bien. Tengo un problema de transmisión acá. Ahí se escucha mejor, ¿no? No, No, no. ¿Ahí? ¿Ahí? no. Creo que está en una región que invisibiliza el sonido. Yo hablo Andrés primero. Ok. Entonces, algo de conos escuché, algo de... ¿Ahí me escucha bien o no? Ahora sí, Ahí ahora está sí. mejor. Sí, ahí está mejor. Supongamos que la Tierra fuese en dos conos pegados. Dos conos, ok. Tu análisis de la velocidad, de la rapidez sería el mismo, ¿no? O sea, Sí, que, el mismo, sí, sería el mismo, sí, sí. Sí. que le preguntaba porque tú suponías que en muchos casos la velocidad es radial, invariante por rotación, supongo. Claro, claro, invariante de correlación. Es el caso de Herblocks y Claro, el caso que se consideró inicialmente, ¿no? De este caso. claro. Pero si tienen una invariancia por otro grupo de transformaciones, por ejemplo. Claro. Claro, pero siempre y cuando se satisfaga esta condición de foliación, ¿no? Y sea, por ejemplo, que sea invariante bajo el grupo que tú tienes, este teorema es válido, ¿no? Claro. Gracias. Sí, pues nada. Andrés, Hola, Gunter, un gusto saludarte. Hola. Tengo una Hola. pregunta que yo sé que prácticamente en la práctica no debe servir de nada, pero la quiero hacer de todas maneras, a ver si una tontería. Seguro, seguro. Mira, supongo que en todo el análisis que se hace después, el cálculo se supone para efectos prácticos que todo esto de clase sea infinito, que tus métricas son infinitos, etc. Claro, el análisis que se hace hasta el momento es una métrica riemanniana que es infinita, sí. Claro. Mi pregunta es si alguien se ha dado el trabajo de poner algunas ideas a la John Nash para crear sistemáticamente contraejemplos de clase C1 a todos los teoremas de rigidez, por ejemplo. No, es una buena pregunta que yo sepa, no. La pregunta que tú haces es cuál es el límite de regularidad yo creo, yo tengo un estudiante que está trabajando en esto, que todo esto es cierto para métricas C, estamos hablando de cosas técnicas, C11, que significa que, Ah, tiene derivadas Lipschitz, ¿no? ok. Pero si vas más abajo de eso, ya no puedes definir geodésica de la manera habitual. Es decir, no se puede, o sea, la Porque geodésica, la ecuación ordinaria no se puede resolver porque no es Lipschitz exactamente, pero la geodésica sigue existiendo como curva que minimiza la distancia, porque eso Claro, exactamente, exactamente. Entonces la justamente, pregunta es, yo creo que en ese caso debería haber contraejemplos, ¿no? Pero claro, el punto es que no sé, hasta el momento no se ha hecho. no se ha hecho, porque las técnicas del H principio de Gromov, Claro. si uno mete esa idea, uno podría quizás sistemáticamente crear contraejemplos bonitos C1, y lo que estaba pensando en relación a la Pero pregunta... para C1 no debiera ser cierto. Pero, sin embargo, tú en vez de considerar solamente la transmisión, como estaba considerando ahora, uno mide al otro lado, ¿no? ¿Ya? Uno puede considerar en ese caso reflexión. Claro. Si, por ejemplo, si tienes discontinuidades en el medio, uno tiene reflexiones, ¿no? Uh-huh. La pregunta es muy interesante, es cuál es el límite de visibilidad o invisibilidad que hay, ¿no? Cuando uno se hace las cosas invisibles, cuando se hacen visibles. Pero por lo que saben, nadie ha tratado de hacer el enlace entre esas dos ideas. No. Rigidez lens, Hay contraejemplos para el caso que haya mucho trapping. ok, perfecto. Si las geodésicas se quedan en el interior, hay muchas geodésicas que se quedan en el interior,
entonces el teorema es falso. Perfecto. Perfecto. Pero el caso que tú mencionas no se ha hecho y es un problema interesante. Gracias. Sí. Pero que de nuevo quiero repetir, en el caso que haya singularidades, no C1, pero singularidades en la métrica, o sea que haya saltos, por ejemplo, uno puede medir reflexiones. Las ondas se reflejan en ese caso. Pero justamente a mí me interesa el C1, a lo mejor estoy disparando en una dirección totalmente equivocada, pero por ejemplo el ejemplo de la esfera de Nash, de la esfera exótica C1, infinitamente pequeña, metida isométricamente en R3, es una esfera que está corrugada por todas partes, casi tiene una cierta característica fractal. Sí, sí, sí. Sí, yo conozco ese ejemplo. Eso, Y claro, eso es bueno, un caso para tratar, ¿no? Esto, si es cierto en ese caso o no. también. Sí, claro. Yo no sé si se ha hecho, eso no se ha hecho que yo sepa. Okay. Es buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que algunos de ustedes están en sistemas dinámicos. Uno, en vez de tomar el flujo geodésico por estos problemas, puede tomar cualquier flujo, ¿no? No necesita tomar, puede definir todo esto usando otro flujo. Y muchos de los teoremas son válidos para otros flujos. Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de acabar? Si no es el caso, agradezcamos nuevamente a Gunther por su charla. Gracias. Gracias.